De Cristo, a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y a todos los amigos que ven este video aquí en su página Doctrina Apostólica. El tema de hoy es bastante interesante, el bautismo. ¿Cómo se debe uno de bautizar? ¿En qué nombre se debe uno de bautizar? Bueno, déjenme leerles una vez más la cita de Hechos 2, 41 y 42, que dice de la siguiente manera. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas a la primera iglesia que existió. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Te pregunto, ¿en tu iglesia perseveran en la doctrina de los apóstoles? Si es así, hoy te vas a dar cuenta si es verdad. Uno de los puntos importantes de la doctrina de los apóstoles o la doctrina apostólica, la de la Biblia, es el bautismo. ¿Cómo bautizaban ellos? Está en el versículo 38, un poco más arriba. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, escuchen, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. ¿Se dan cuenta? La primera iglesia que existió bautizaba en el nombre de Jesucristo, porque era necesario para el perdón de los pecados. Y dice ahí, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿En tu iglesia bautizan en el nombre de Jesucristo? Si no, entonces no están perdonados tus pecados, porque ahí dice claramente, bautizándolos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Doctrina apostólica, lo dice la palabra. Ahora, puede ser que alguien esté diciendo ahí, bueno, pero es que ese bautismo era para los judíos. Y sí, es verdad, ese bautismo en el nombre de Jesucristo o de Yahshua, como en hebreo su nombre era, el nombre de Yahshua, era para los judíos, es verdad. Pero ¿qué crees? No solamente era para judíos, también era para samaritanos. Ahí mismo en Hechos capítulo 8. Pero en el versículo 14, fíjate cómo dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, los apóstoles, doctrina apostólica, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Qué había pasado en Samaria? Versículo 16, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente, escuchen cómo se habían bautizado los samaritanos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? No solamente era para judíos, también era para samaritanos. Hechos 8, 14 al 16. Bueno, entonces la doctrina apostólica nos está dando ya 2 citas bíblicas en donde nos está demostrando que el bautismo bíblico es en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Bueno, y no solamente era para judíos ni para samaritanos, también era para gentiles, es decir, para el pueblo que no era judío, para el pueblo que no era del pueblo de Israel. Es decir, como usted que ve este video y como yo que antes éramos gentiles, antes de venir a los pies del Señor, este bautismo es para nosotros también. Y eso se encuentra en Hechos capítulo 10, versículo 44. No solamente es para judíos, tampoco solamente es para samaritanos, sino también para el pueblo gentil. Hechos 10, 44. Escucha cómo dice. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los que guardaban la ley, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, dice. ¿Por qué se quedaron atónitos? O sea, se quedaron maravillados, se quedaron en shock, como alguien dice por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque dice ahí, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Ahora, ¿qué pasó con los gentiles? Versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¿Y qué pasó con ellos? Versículo 48. Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús.
Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. ¿Te das cuenta? El bautismo para gentiles en el nombre del Señor Jesús. El bautismo para samaritanos en el nombre del Señor Jesús. El bautismo para judíos en el nombre del Señor Jesús. Ya llevamos 3 citas bíblicas que avalan la doctrina apostólica como bautismo en el nombre del Señor Jesús. Ahora, yo te pregunto a ti, porque puede ser que tú no tengas este bautismo. Si tú no tienes el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, te puedes preguntar, ¿y me tengo que volver a bautizar si a mí ya me bautizaron? Déjame decirte que sí, sí te puedes volver a bautizar. Si aún no tienes el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, tú te puedes volver a bautizar. Y eso lo vamos a ver con Biblia. Está en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 2. Ahora Pablo está hablando. Fíjate cómo dice Pablo, versículo 2, capítulo 19 de Hechos, versículo 2. Les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hubiera Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Es como aquellos que se han bautizado diferente y dicen, ni siquiera sabíamos que el bautismo era en el nombre de Jesucristo. Estos estaban casi semejantes. Ellos decían, ni siquiera hemos oído que hubiera Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ojo, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. No quiere decir que el bautismo de Juan estaba mal, no. El bautismo de Juan preparaba el camino para llegar a Jesús. Por eso dice ahí en el versículo 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, o sea, que creyeran al que iba a venir después de él, o sea, a Yahshua. Entonces, versículo 5, cuando oyeron esto, ¿qué pasó? Aunque tuvieran el bautismo de Juan, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estimado amigo, tú que ves este video, si estás bautizado en algo totalmente diferente y no tienes el bautismo apostólico, ¿te puedes volver a bautizar? Sí te puedes volver a bautizar. Porque como decía Hechos 2:38, que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo es para el perdón de los pecados. Es importante, es un tema de mucho y de sumo cuidado, porque es un tema de salvación el bautismo. Doctrina apostólica. Te di 4 citas bíblicas que avalan la doctrina de los apóstoles, lo que enseñaban los apóstoles. Y ahora sí regresamos a Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Yo te pregunto, ¿perseveran en esta doctrina? Si no están bautizando en el nombre de Jesucristo, no estás perseverando en la doctrina. ¿Qué significa doctrina? Ya lo enseñamos en otro video. Doctrina significa enseñanza. ¿Qué enseñaron los apóstoles? Que el bautismo era en el nombre de Jesucristo, tanto para judíos, samaritanos, para gentiles y para todos aquellos que tenían un bautismo diferente. Ahora, yo estoy seguro que más de uno ahí de diferentes denominaciones que están viendo este video estará diciendo, bueno, ¿y qué pasó con Mateo 28:19? Porque Mateo 28:19 dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Quieres saber la respuesta? No te pierdas el siguiente video. ¿Por qué Jesucristo dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y los apóstoles nunca bautizaron así, bautizaron en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, esperando que esta palabra sea de bendición para tu vida.